En la cuenta financiera se van a contabilizar todas las variaciones de activos y pasivos financieros del país, debidas esencialmente a operaciones de compra-venta de títulos de distinta índole, por ejemplo, acciones, obligaciones, propiedades de inmuebles, préstamos, y la entrada o salida de reservas. Esto en moneda extranjera, euros, dólares, en el caso chileno. Aquí también se considera la adquisición y la enajenación de títulos, es decir, por ejemplo, una acción de una empresa, pero no su rendimiento o su rentabilidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de una acción, ¿dónde iría? En balanza de rentas. Entonces acá estamos considerando la propiedad material del título, pero no de su rendimiento. Y ahora mismo pasaría si yo tengo una propiedad, la propiedad estaría en cuenta financiera, pero la renta que me genera esa propiedad estaría en balance de renta. La cuenta financiera entonces incluye las partidas de inversión directa o en cartera, otras inversiones que pueden ser préstamos, créditos comerciales o depósitos, derivados financieros, y va a incluir dos cuentas, pero que son de compensación, es decir, para que cuadre. Para que cuadre la balanza se utiliza la cuenta de reservas y la cuenta de errores y omisiones. Inversión directa, que es el primer punto, lo vamos a entender como la adquisición de valores negociables como bonos o acciones con los que el inversor pretende obtener una rentabilidad constante en la empresa en la que invierte y alcanzar un grado significativo de influencia en los órganos de decisión de la empresa. Es decir, quiere tomar el control, quiere tomar decisiones. Para que esto ocurra, tiene que haber adquirido por lo menos el 10% de la propiedad de esa empresa, del capital social de esa empresa. Los préstamos entre las unidades de las multinacionales, por ejemplo, una matriz que le presta a su filial o entre filiales. También es una inversión directa. Piénselo todas las grandes empresas que existen volviendo con el caso de Cencosud. Cencosud le presta dinero desde la matriz en Chile a Cencosud Argentina. O Ripley hace lo mismo con Ripley Santiago o Chile, le presta dinero a la sucursal de Perú. ¿Ya? Entonces eso sería inversión extranjera directa. También se incluyen las inversiones en inmuebles, bienes raíces, adquisición de la propiedad sobre bienes inmuebles, ya sea total o parcial. En cuanto a inversión en cartera, va a ser algo similar al caso anterior, pero por ejemplo cuando sea compra de acciones al 10% y eso no me da derecho a controlar. Por eso se llama como en cartera, porque es como comprar un papel, pero que no me da una decisión directa sobre el bien que estoy haciendo. Estas serían transacciones en valores negociables, excluidas las que cumplen los requisitos para ser consideradas como inversión directa. ¿Ya? En el caso de entonces acciones, menor al 10%, o en fondos de inversión, todos los que no sean incluidos también como inversión directa, bonos, obligaciones o instrumentos del mercado monetario. En otras inversiones vamos a tener todo lo que son variaciones de activos o pasivos financieros frente a los no residentes, pero que no son contabilizados como inversión directa o en cartera. Ejemplo, un préstamo entre un residente y un no residente. Créditos comerciales con duración superior a un año, conseguidos directamente por el proveedor al comprador, o también pueden ser otros depósitos, incluida la tenencia de billetes extranjeros. Ya tener los billetes en la mano, eso también sería otra inversión. Si lo viéramos como un ejemplo, en el caso anterior, cuando decíamos que exportábamos uvas, en la balanza comercial pondríamos exportación de uvas, $1000. Y si a mí me pagaran en efectivo esos $1000, yo lo podría registrar en la cuenta financiera. ¿En qué parte? En otra inversión. ¿En qué parte específicamente? Donde dice otros depósitos. Entonces ahí podríamos tener la contraparte. Arriba tengo la venta de las uvas y abajo tengo el ingreso del dinero, pero ese dinero ¿dónde quedó? En otros depósitos, porque quedó en efectivo. También puede ser considerado cuando yo lo pongo en una cuenta corriente, claramente, pero cuenta corriente en moneda extranjera. En cuanto a derivados financieros, no es un ítem que nosotros profundicemos en el curso porque tiene que ver con finanzas. Pero para que lo puedan entender en general, son contratos que se hacen sobre la transacción de algún activo a futuro, donde se especula que ese activo va a costar tal precio y si ese precio se da, entonces el contrato se podría cumplir o no se podría cumplir. En el medio hay cláusulas de seguros, por ejemplo. Ejemplo de esto es lo que hizo el Banco Central de Chile recientemente con la venta de dólares. Entonces vendió contratos
derivado financiero en el cual prometía que en un futuro iba a vender dólares a 7,70. Entonces, si llegado el momento el mercado naturalmente vende el dólar a 7,50, uno iría al mercado corriente y no le compraría al Banco Central. Pero yo también tendría la opción de garantizar que el Banco Central me va a vender a 7,70. Entonces, es un derivado financiero. Entonces, en cierta forma, son contratos de especulación para adquirir un bien o un servicio en el futuro, pero que va a depender finalmente de las condiciones que ocurran en el momento en que el contrato se va a llevar a efecto. En este punto en general no profundice mucho porque requeriría muchas más de una clase para poder darle a entender todos los tipos de derivados financieros que existen. Tenemos finalmente lo que son las reservas, y en este caso se llama variación de reservas. Aquí se registran todas las variaciones de activos financieros que sirven como medio de pago internacional. Piénsenlo, divisas, o en oro incluso, reservas de oro. Aquí van a estar todas las entradas y las salidas de divisa. Esta balanza está obviamente muy influenciada por todas las demás, porque va a depender cómo me pagaron, por ejemplo, las uvas. Y eso va a ver si la balanza de reservas se ve afectada o no. Y asimismo también puede suceder que yo importé, por ejemplo, petróleo, no habían suficientes dólares en el mercado, entonces yo tuve que ir a las reservas del Banco Central de divisas para yo comprarle las divisas al Banco Central y por lo tanto poder pagar el petróleo que importe. Entonces, la variación de reserva va a depender mucho de cómo se llevaron a cabo las otras transacciones, porque utiliza como contrapartida de las operaciones que son al contado. Entonces su aumento se registra con un signo positivo, vamos a ver a continuación de todos modos cómo es el esquema, en variación de activos, y su disminución se anota con un signo negativo también en la columna de variación de activos. Ya lo vamos, ¿por qué? Porque las reservas nunca pueden ser negativas. Entonces la variación, por eso se habla de variación, puede haber aumentado o puede haber disminuido, pero las reservas nunca van a ser negativas, ya porque son reservas. En cuanto a errores y omisiones, que es el punto 5, no es en realidad una rúbrica perteneciente por naturaleza a la cuenta financiera. Simplemente lo vamos a constituir como una partida que ajusta las operaciones que no fueron registradas de forma que la balanza de pagos siempre esté cuadrada. Ese cuadrado véanlo como entre comillas porque vamos a explicar que no necesariamente la balanza el que esté cuadrada significa que no haya déficit o no haya superávit. No tiene que ver con eso. Esos errores y omisiones se pueden generar, por ejemplo, un día 31 de diciembre realicé una exportación de salmón de Chile a Estados Unidos, pero el pago de la exportación de esos salmones me lo pagaron el día 2 de enero del año 2020. Pero como las operaciones son dentro de un año calendario, se van a dar cuenta que yo realicé una operación en el 2019, pero la contrapartida de esa operación fue el 2020. Entonces, ¿qué me ocurrió? Que hay un desfase. Y ese desfase puede haber sido un error o una omisión. También puede ocurrir por el tipo de cambio que apliqué. Vendí en pesos chilenos, pero me pagaron en dólares, y esos dólares cuando los pasé a pesos chilenos puede ser que recibí más pesos chilenos que los que yo había establecido o menos pesos chilenos que lo que había establecido. Ya. Entonces, errores y omisiones, pénselo como una cuenta que es como la bolsa de gato que me va a permitir que la cuenta general cuadre. En resumen, la estructura de la balanza de pagos me va a quedar de esta forma. La balanza y la cuenta corriente con la balanza de capital se suman y me va a dar un saldo. Y ese saldo tiene que ser idéntico al saldo que me tiene que dar la balanza financiera sumado a los movimientos netos de reserva más los errores y omisiones. Pero con el signo contrario. ¿Por qué razón signo contrario? Porque si en la parte de arriba quedo con superávit, es decir, que tengo más dinero, por ejemplo, exporté más de lo que importé, por lo tanto tengo más divisas, esas divisas van a salir del país, entonces es como una salida. Adentro, acá arriba se ve como una entrada de divisas porque exporté, me pagaron en dólares, exporté, ingresaron los dólares. Positivo, signo positivo. Pero en la parte de abajo, la balanza financiera, si yo ese dinero ahora lo invierto en el extranjero, invirtiendo, por ejemplo, en acciones, sería una salida de divisas. Piénselo siempre en términos de dinero en efectivo. Signo positivo, entra dinero. Signo negativo, sale dinero. Pero si sale dinero y esta parte es negativa, en realidad es positivo para el país. Porque estamos invirtiendo en el extranjero y esas inversiones después van a generar rentas. ¿Y esa renta dónde la vamos a ver? Acá, en rentas. ¿Ya?
Entonces, los saldos son idénticos, pero con signos contrarios. ¿Cómo se van a realizar las anotaciones en la balanza de pago? Ahora vamos a ver el esquema. Este esquema, recuerden que se basa en el reglamento del FMI, por lo tanto es estándar. Cada vez que quieran ver la balanza de pago de cualquier economía, van a encontrar este esquema similar. Formalmente, las anotaciones en la balanza de pago se realiza en una tabla en la que cada rúbrica le corresponde una fila. Por ejemplo, balanza comercial, tenemos esta fila donde tenemos los ingresos de divisa, exportaciones. Si exporto, genero divisa, por lo tanto ingresan divisa. Y tenemos la columna de salida de divisa, los pagos. Si yo importo, tengo que pagar, salen divisas del país. Entonces, acá en esta parte vamos a tener todos los ingresos de divisa, acá todas las salidas de divisas. Y en la última columna tenemos lo que son los saldos que me van a quedar. Entonces este saldo es uno de los más importantes, lo que es el saldo de la balanza comercial. Me va a indicar si en términos netos soy un país que exporta o importa más. Y eso en términos monetarios. Como les mencionaba previamente, como la balanza de pago es un documento contable, entonces todas las operaciones que vamos a realizar en la cuenta corriente o la cuenta de capital van a tener una doble anotación. Una en esta parte y otra en la cuenta financiera. ¿Ya? Incluso en el caso de las transferencias que, aunque por definición no tienen una contraprestación, se anotan igual en doble partida, porque si me donaron dinero, que sería en transferencia, ese dinero va a ir a parar, por ejemplo, a otros depósitos. Entonces, sí existe una contrapartida contablemente, pero no con, entre receptor y emisor. Entonces, por un lado, se van a anotar todos los conceptos específicos que han supuesto un ingreso o un pago para el país, y por el otro, que sería la cuenta financiera, la forma en cómo se cobraron o se pagaron dichas transacciones. ¿Ya? Si ha sido al contado, por ejemplo, va a haber un lugar en una variación de reserva de las divisas del país, que sería esta parte de acá. Recuerden que variación de reserva sube o baja, pero nunca es negativo. Mientras que si la transacción ha sido a crédito, se va a modificar la posición acreedora o deudora del país con respecto al exterior. Porque si fue a crédito, también puede ser en la parte de otra inversión un préstamo. Y lo que terminamos haciendo es comparando el saldo que nos da la cuenta financiera, que sería esta parte de acá, con el saldo de la cuenta corriente más la cuenta de capital. Ambas tienen que ser idénticas, pero con signos contrarios.